la honra y la gloria es y será para siempre para nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en este momento, por hacernos participantes, Señor, de tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la alabanza. Y reconocemos, Señor Dios, que necesitamos de ti, Señor, que tú nos des la sabiduría, Señor, para poder hablar de tu palabra. Tu palabra, Señor Dios, que nos da vida, Señor, y que nos da fuerzas. Muchas gracias, Padre, por permitirnos participar en este día de tu palabra. Y agradecido, Señor, te damos por todo, Señor. Abre nuestros ojos, danos la sabiduría, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer nuestra escritura en 1 Samuel, en el capítulo 16, en el verso 1. La Biblia nos dice en 1 Samuel, en el capítulo 16, 1, y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo harás duelo por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no sea rey sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque dentro de sus hijos he elegido un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si se entera Saúl, ¿me matará Jehová? Respondió: toma contigo una novilla y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te haré saber lo que has de hacer, y me ungirás al que te indique. Hizo pues Samuel lo que dijo Jehová, y se fue a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron temblando a encuentro, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: pacífica, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y dijo: de cierto el ungido de Jehová está ahora delante de él. Pero Jehová respondió a Samuel: no tengas en cuenta su parecer, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque no se ha de tener en cuenta cómo mira el hombre, pues el hombre solo ve la apariencia, mas Jehová ve el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y Samuel dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, y Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos los jóvenes que tienes? Y él respondió: queda aún el menor, pero él ahora apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él y tráelo, porque no nos sentaremos hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubicundo, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque es este. Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Se levantó luego Samuel y se fue a Rama. Si nosotros queremos entender a Dios y conocer las verdades, necesitamos ser hombres de tiempo completo. Es decir, que para conocer la palabra de Dios y tener nosotros un conocimiento pleno de Dios, necesitamos ser hombres de tiempo completo. Si nos dedicamos muy poco tiempo a saber estas verdades, jamás llegaremos a entenderlas. Necesitamos las verdades de Dios, pero necesitamos también nosotros una dedicación de tiempo completo. Si no lo hacemos, fracasaremos y moriremos derrotados por el enemigo y no terminaremos la carrera. Dice la Biblia en Samuel capítulo 16, 1 al 13, que Dios había abandonado a Saúl, lo desechó como rey de Israel. El
1 de Samuel 15:23, inmediatamente envió a Samuel a contactar a un joven, David, quien tendría en ese tiempo 15 años. Esto muestra que mientras Saúl usurpaba el reinado, ya que Dios lo había desechado, mientras Esaú usurpaba el reinado dado por Dios, incluso abusaba de dicho reinado a fin de edificar su propia monarquía. Dios sabía cuál era la situación y estaba haciendo algo maravilloso para preparar a la persona apropiada. Dios visitó en secreto a David, el bisnieto de Booz. David fue preparado, creado por Dios para ser un hombre conforme al corazón de Dios. 1 de Samuel 13:14. De otro modo no hubiese sido tan hombre. Sin embargo, como vemos en el capítulo 16 y en el capítulo 17, todavía era necesario que él pasase por el proceso de ser escogido, de ser adiestrado, de ser ungido, de ser probado. Cuando David recibió el cargo de rey, tendría 30 años. Es decir, que pasaron 15 años en los cuales Dios estuvo probando a David. En el capítulo 17 dice que Dios probó a David y vino la prueba en la cual Dios probó a David. En el capítulo 17 de Samuel dice que los filisteos reunieron su ejército para la batalla y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco. Y dice la Biblia, también Saúl y los hombres de Israel se congregaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de la batalla contra los filisteos. La Biblia nos enseña aquí que Dios, su plan era probar a David. La Biblia nos dice en el capítulo 17, en el verso 12, y David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en los días de Saúl este hombre era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la batalla, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la batalla eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Mas David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Se acercaba pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así presentó durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma para tus hermanos un efa este grano tostado y estos 10 panes, llévalos pronto al campamento donde están tus hermanos. También lleva estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira cómo están tus hermanos y toma alguna prenda de ellos. La Biblia dice que David fue ante sus hermanos que andaban en la guerra. En el capítulo 17, en el verso 22 dice, entonces David dejó las cosas que tenía en mano del que guardaba el brebaje y corrió al escuadrón y fue a saludar a los hermanos. Mientras él hablaba con ellos, el campeón, cuyo nombre era Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre los escuadrones de los filisteos diciendo las mismas palabras y las oyó David. Todos los varones de Israel, al ver a aquel hombre, huyeron delante de él, tenían gran temor. Los varones de Israel dijeron, no habéis visto a aquel hombre que ha subido, ciertamente sube para desafiar a Israel, pero al que lo derrote el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces habló David a los varones que estaban con él diciendo, ¿qué harán por el hombre que derrote a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Notemos nosotros aquí lo que David está diciendo. Primeramente está diciendo quién es este filisteo, quién es este hombre que pueda venir y provocar
y amenazar al pueblo de Dios. ¿Quién es? Es decir, que todo este ejército de Israel, cuando miraban a Goliat, corrían y le tenían temor. Este Goliat era un hombre de guerra, era un campeón, era una persona preparadísima, pero había algo que David le había notado. ¿Qué fue lo que David le notó a este Goliat para que él pudiera derrotarlo? Dice, habló David a los varones que estaban con él diciendo: ¿qué harán por el hombre que derrote a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? La palabra incircunciso es que este hombre, aunque era grande en estatura, no tenía el poder de Dios. Para que un hombre pudiera gozar del poder de Dios, necesitaba ser circuncidado. Este hombre, aunque era alto y fuerte, era un incircunciso, es decir, un hombre que no tenía a Dios, era un hombre que no tenía el poder de Dios. Por eso David pudo ver que este hombre, él lo podía derrotar, porque era un hombre incircunciso. Dice: ¿quién es para que desafíe los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió conforme a estas palabras, diciendo: así se hará el hombre que lo derrote. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David. Dijo: ¿para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que para ver la batalla has descendido. Su hermano estaba juzgando a David de una manera muy incorrecta. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No hay causa? Apartándose de él hacia otro, habló conforme a las mismas palabras, y el pueblo le respondió conforme a las primeras palabras. Cuando fueron oídas las palabras que David había dicho, fueron a referírselas a Saúl, y le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero Saúl dijo a David: no puedes ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un joven, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha apacentado ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero del rebaño. Salía yo tras él, lo haría, y libraba al cordero de su boca, y cuando se levantaba contra mí, yo le echaba mano a sus barbas, lo hería y lo mataba. De esta manera, David convenció a Saúl que él podía derrotar a Goliat. De tal manera que Saúl vistió a David con sus ropas, con su calzado, con todo lo que es la armadura. Y ciñó a David su espada sobre su vestido y trató de andar, pues no había probado la armadura. Entonces dijo David a Saúl: yo no puedo andar con estas cosas, porque nunca las he probado. Y David se las quitó de encima. Luego tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril que llevaba, es decir, en el zurrón, y tomó su honda en la mano y se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, y el hombre que llevaba el escudo iba delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo despreció porque era apenas un joven rubicundo y hermoso de parecer. El filisteo dijo a David: soy un perro para que venga a mí con palos. Y el filisteo maldijo a David, invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has desafiado. Es decir, que David está diciendo: tú no estás desafiando al pueblo de Israel, ni me estás desafiando a mí. Tú estás desafiando a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del campamento de los filisteos
a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda la congregación que Jehová nos salvó con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Metiendo David la mano en su bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda y dio al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así prevaleció David sobre el filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso al lado del filisteo, tomando la espada del filisteo la sacó de su vaina y lo remató cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su valiente había muerto, huyeron. En esto podemos ver nosotros que el pueblo de Israel, aunque era el ejército de Dios, el ejército de Jehová, ellos no estaban tocando la realidad. David tocó la realidad, tocó el poder de Dios. David pudo demostrar que cuando nosotros nos enfrentemos al enemigo y se lo hacemos en el nombre de Jehová y tocamos la realidad, seremos más que vencedores en Jehová. Entonces la Biblia nos enseña que después que David derrotó a Goliat, pasó la prueba, pero inmediatamente la Biblia nos dice que David fue llevado con Saúl como un ayudante. Pasaron 15 años para que David llegara a recibir el trono. En esos 15 años David fue adiestrado en todo. Dice la Biblia en el capítulo 18, en el verso 10, aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios vino con poder sobre Saúl y profetizó en medio de la casa mientras David tocaba la lira con su mano, como había hecho día tras día, y Saúl tenía la lanza en su mano. Es decir, que David era un hombre que amaba a Dios. Él aceptó ser un ayudante de Saúl. En esos 15 años David, apenas de 15 años David aprendió muchas cosas. Dice en el capítulo 18, en el verso 11, y arrojó Saúl la lanza porque dijo, heriría a David clavándolo en la pared, pero David huyó delante de él 2 veces. Es decir, que aunque Saúl quería matar a David, David siempre estaba al lado de Saúl. Cuando Saúl intentó matar a David, no luchó David, ni procuró vengarse, solo huyó. Vengarse y defenderse son reacciones de la carne. Aquellos que practican las venganzas no es otra cosa más que obras y deseos carnales. David aprendió a ser sumiso, a ser humilde y a no vengarse. Que esto es muy importante para nosotros los hijos de Dios. La venganza no viene del cristiano, no viene del creyente, no viene del hombre que Dios ha escogido. David aprendió a ser un hombre humilde. Al inicio de su vida, él tuvo un cargo de cuidar ovejas. Primera de Samuel 16:13. Que el Espíritu viniese sobre David con poder era una confirmación de la unción hecha por Samuel con aceite. Esto no guarda la relación con la vida para efectuar salvación, sino con el poder para realizar toda actividad externa. Que el Espíritu de Jehová se apartase de Saúl y que un Espíritu de Jehová viniese y fuera enviado por Jehová, esto demostraba que Saúl había sido desechado.
Dios había escogido a David, y esto era confirmado por el espíritu malo que venía sobre Saúl. Bajo la soberanía de Dios, David fue elegido para ser ayudante de Saúl. Dios lo juntó a fin de que vivieran y trabajaran muy cercamente. Para la postre, ¿para qué? Para que ellos vieran y dieran el ejemplo que nosotros hoy podemos ver. Saúl era un hombre de la carne, David un hombre del espíritu. Saúl era un hombre que buscaba monarquía, David solo buscaba hacer la voluntad de Dios en la tierra. Así fue puesto en evidencia cómo alguien contrario a la voluntad de Dios, mientras que David fue manifestado como un varón conforme al corazón de Dios. Esta era una prueba para David, estar él como ayudante con Saúl. Él tenía que tener un crecimiento. Nosotros, para poder tener un crecimiento espiritual, necesitamos todos los días de nuestra vida. Los problemas, las dificultades que nos vamos encontrando todos los días que Dios nos deje en esta tierra, tienen un propósito y un plan de Dios. Hacer de nosotros creyentes maduros, que aprendamos nosotros con todas las pruebas y con todos los problemas a ser perfeccionados y a buscar a Dios a través de todas las dificultades. Es decir, que Dios todos los días que estamos viviendo en esta tierra los utiliza para pulirnos, para hacernos hombres de Dios. La prueba para David con Goliat fue un triunfo para David. La prueba de David para estar como ayudante de Saúl, él triunfó en esa prueba. Sin lugar a dudas, David amaba al Señor. Qué grande prueba para este hombre de Dios. Vamos a leer 1 de Timoteo en el capítulo 6, en el verso 11. ¿Cómo podemos nosotros vivir y enfrentar los problemas y las pruebas? ¿Cómo podemos nosotros salir triunfadores en las pruebas, en los problemas, en las dificultades que tenemos todos los días de nuestra vida? Esto es lo más importante. Para nosotros los creyentes es cómo. Ya recibimos a Cristo, somos sus hijos, ya estamos en esta tierra, pero ahora ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros ser hombres genuinos, creyentes genuinos, hombres verdaderamente que sean triunfadores en esta vida y que puedan vencer todos los obstáculos? En el capítulo 6 de 1 de Timoteo, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Esto es lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Estaba yo escuchando a una persona de que nosotros los seres humanos en nuestra mente nos llegan espíritus y nos meten ideas y nos meten malos pensamientos, de tal manera que ya al rato ya no sabemos cómo quitarnos todos esos espíritus que llegan a nuestras mentes, esas ideas, esos pensamientos. Y escuchaba yo a este hombre decir que la única manera de quitárnoslos, pues ya es mejor amistarnos con ellos. Es decir, con los malos pensamientos, pues si no te lo puedes quitar, pues amístate con él. Hazlo tu amigo. A ese espíritu de maldad, pues hazlo tu amigo. Y aquí podemos nosotros ver que lo que Pablo le dice a Timoteo: huye de estas cosas. Esta palabra huye la podemos entender como diciendo: cuando veas al enemigo, córrele y escóndete y no salgas. Pero no, esta palabra de huye no es de darle vueltas al problema, sino que nosotros, a través
de las pruebas y el caminar, tenemos que hacerle frente a estas cosas. ¿Cómo? Con la justicia, con la piedad, con la fe, con el amor, con la perseverancia y con la mansedumbre. Y en el verso 12 se nos aclara más que no se trata de huir como cobardes, huyéndole al enemigo, huyéndole a Satanás, sino enfrentándolo y peleándole. Pelea la buena batalla de la fe. Aquí dice algo muy importante: echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna. ¿Por qué nosotros al enfrentar a Satanás echamos manos de la vida eterna? Hay muchos que han estado predicando que la vida eterna la vamos a recibir cuando nos muramos y estemos delante del Señor. Cuando nosotros creímos y aceptamos a Cristo, en ese mismo momento que recibimos al Señor, Él nos dio la vida eterna. De tal manera que el apóstol está diciendo a su hijo amado Timoteo: echa mano de la vida eterna. Si vamos a enfrentar a Satanás y a todos sus pensamientos perversos, solamente los podemos enfrentar con la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Por eso los israelitas no pudieron vencer a Goliat, porque ellos no tocaron la realidad. La realidad es la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo echado la buena confesión delante de muchos testigos. Este es el punto muy importante. Si vamos a vencer a Satanás junto con la carne y junto con todos sus deseos, solamente lo podemos hacer echando mano de la vida eterna. La vida eterna que Dios depositó en nosotros, en nuestro espíritu, con la cual nosotros llegamos a ser hombres poderosos. Pero si Satanás nos ha engañado y en vez de echar manos de la vida eterna, echamos manos de la vida natural que hay en nosotros, vamos a fracasar. Por eso el apóstol San Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna, la cual hay en nosotros. En el capítulo 1 de Primera de Timoteo, en el verso 18, dice: Timoteo, hijo mío, te confío este encargo, en conformidad con las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ella milites la buena milicia. Nosotros somos soldados del Señor. Todos los que hemos creído en el Señor somos su ejército. Todos los creyentes, hombres y mujeres, somos el ejército del Señor que pelea por los bienes del Señor. Estamos peleando por los bienes de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de estar aquí hablando esta palabra, no tenemos un propósito de ser famosos. No buscamos la gloria de los hombres. Tampoco buscamos el dinero de nadie. Lo único que estamos tratando es que todos los hijos de Dios miremos estas verdades, y las verdades que nosotros estamos diciendo no es para que nosotros hoy digamos estas verdades y mañana estemos cambiando las verdades. Esta es la manera correcta de poder vencer a Satanás, de poder vencer la carne y poder ser vencedores, echando mano de la vida eterna. Timoteo, hijo mío, te confío este encargo en conformidad con las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ella milites la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás como castigo para que aprendan a no blasfemar. Esta es la manera de poder nosotros enfrentar a Satanás. En Tito, en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Tito, en el verso 1, dice: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los
de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Pero a su debido tiempo manifestó su palabra en la proclamación que me fue encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la común fe, gracia y paz de Dios y de Cristo Jesús nuestro Salvador, en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué significa en la esperanza de la vida eterna? Aquí se puede malinterpretar que nosotros los creyentes tenemos una esperanza de que el día que muramos recibiremos la vida eterna. Pero esto no es así. Según lo que nos dice, en la esperanza de la vida eterna significa sobre la base de la vida eterna, contando con la esperanza de la vida eterna, la vida encreada de Dios, no solamente tiene como fin que nosotros hoy día la participemos de ella y la disfrutemos, sino también que la heredemos. Es decir, nosotros que ya recibimos a Cristo ya somos participantes de la vida eterna. Fíjense lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, en el verso 22. Del Evangelio de San Mateo. 19:29. Dice en el verso 27, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué habrá pues para nosotros? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierra por causa de mí, no recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por un lado, nosotros ya recibimos la vida eterna desde el momento que creímos. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, en el Espíritu Santo es la vida eterna. Si nosotros nos centramos y queremos tocar la realidad, todas las realidades, todas las verdades se encuentran en el Espíritu Santo. Esta palabra que estamos diciendo, ojalá se nos grabe porque la vamos a ver toda la vida. Desde la caída, desde Adán hasta nuestros tiempos, el hombre que cayó, siempre vamos a estar hablando de la carne y estamos hablando del espíritu, estamos hablando de la muerte y estamos hablando de la vida. Es decir, que desde Adán hasta nuestros tiempos, en esto consiste todas las escrituras. Que la carne la usa Satanás para destruir a la humanidad. Que el espíritu, donde Dios entró, donde Dios mora en nosotros, está siendo utilizado para que desde el espíritu, allí Él recorra todo nuestro ser, que es el alma y el cuerpo, y seamos saturados de Dios. Esto es maravilloso. Pero recibir el Espíritu Santo contiene toda la realidad. Si no tocamos al Espíritu Santo y no vivimos por el Espíritu Santo, nunca tocaremos la realidad. Si vamos a tratar con vestimentas o con arreglos, y si tocamos los reglamentos, estamos tocando los reglamentos, pero no tocamos la realidad. La realidad se encuentra en el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Ojalá que esto sea una gran bendición, porque en el Espíritu Santo encontramos la realidad de Dios. Si vamos a tocar la realidad, solamente se encuentra en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo. Recibimos la vida de Dios inmediatamente. Si no, ¿cómo íbamos a enfrentar al diablo? Ya como hijo de Dios, como un creyente que ha nacido de nuevo, ahora ¿cómo puedo enfrentar todas las dificultades y todos los problemas? Ahora, ¿quién me va a perfeccionar y quién me va a conformar y quién me va a hacer crecer? Si no tenemos la vida de Dios, entonces, ¿cómo enfrentamos al diablo? Esta es una herejía. Nosotros los creyentes ya tenemos la vida de Dios. Pero dice que
Cuando ya se termine esta era, vamos a recibir la vida eterna en su plenitud. Por eso aquí el Señor le dice en Mateo 19, verso 29, y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por causa de mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredar la vida eterna consiste en heredar el reino de Dios en la era que viene, en su plenitud. ¿Cómo Pablo se atrevió a decirle a Timoteo que enfrentara los problemas, que echara mano de la vida? ¿De cuál vida? ¿De su vida natural? ¿El hombre con su vida natural puede enfrentar a Satanás? Jamás el hombre natural podrá enfrentar y menos derrotar a Satanás. A Satanás solamente lo podemos derrotar con la realidad, y la realidad es el Espíritu Santo que nos guía a toda la realidad. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando porque no entendemos y no conocemos y no llegamos a la realidad? Somos creyentes, pero no avanzamos. Traemos muchos problemas y muchas dificultades. Hemos recibido muchas falsas enseñanzas desde que recibimos a Cristo. Muchos predicadores, en vez de acercarnos a Dios, nos han alejado y no nos han ayudado. En vez de ayudarnos, nos han estorbado. ¿Cuántas mentiras y cuántos engaños? Escuchaba yo a unos pastores decir que si alguna persona, algún hermano quiere ser líder, tiene que aprenderse mínimo la escritura, unos 50 o 100 versículos de memoria. Así la persona puede aprenderse toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, y puede grabársela en su mente y puede entenderla y puede conocer mucho, pero si no toca la realidad, de nada le sirve tener ese conocimiento. Conocer las escrituras y conocer la letra y no conocer lo que es la realidad, estamos en lo mismo. Para que nosotros podamos ser hombres y líderes, primero tenemos que aprender a tocar la realidad. Y si vamos a llevar a alguien al Señor, tenemos que enseñarlo a que toque la realidad. Aunque no conozca muchos versículos memorizados, pero los poquitos que vaya entendiendo, él vaya tocando la realidad. Aquí el problema de nosotros es no saber tocar la realidad. ¿Por qué el joven David pudo vencer a Goliat? Era un joven de 15 años. Y todos eran ya diestros en la guerra. Y Goliat era un hombre de guerra, y era un campeón. Pero ¿cómo este muchacho pudo derrotar a Goliat? Porque tocó la realidad. La realidad la podemos tocar si nosotros buscamos. Por eso decíamos en un principio, si queremos llegar a tocar la realidad, necesitamos ser hombres de tiempo completo, para que encontremos estas verdades, y estas verdades las podemos que sean una realidad en nuestra vida. Experimentar hoy la vida eterna nos califica para heredar en el futuro la vida eterna y disfrutarla en la eternidad. Si hoy no disfrutamos de la vida eterna, nunca creceremos como cristianos. Lo primero que tenemos que aprender es cómo crecer en la vida divina. ¿Cómo es el crecimiento del cristiano? El crecimiento del cristiano no consiste en tener un conocimiento mental, sino un conocimiento espiritual. Nosotros tenemos que aprender a echar mano de la vida eterna. Cuando nosotros seamos juzgados en el tribunal de Cristo, Él nos va a juzgar de acuerdo a la capacidad en la cual nosotros vivimos y disfrutamos de la vida eterna. Nos va a juzgar de acuerdo al vivir de la vida eterna. Él no nos va a juzgar de las cosas buenas o malas que hicimos. Simplemente no va a ser eso. Él nos va a juzgar de acuerdo a la vida. Si nosotros lo que hicimos, lo hicimos en la vida de Dios, tendremos recompensa. Todo lo que hagamos, bueno o malo, es paja, y la paja se quema. El disfrute de la vida eterna hoy en día es un anticipo de la herencia de la vida eterna en la era venidera y en la eternidad. Esto será un disfrute
para nosotros. En Juan, en la primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 6. Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 6. Qué importante es que nosotros vayamos poniendo atención en qué consiste el crecimiento del creyente. El crecimiento del creyente no consiste en lo mucho que nosotros entendamos y sepamos toda la Biblia. Eso no es el crecimiento. El crecimiento es en vida. Es permitir que el Espíritu Santo que está en nosotros vaya creciendo en nuestro ser hasta invadir todo nuestro ser. En primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 6, dice: porque todo aquel, desde el verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Qué hombre puede vencer al mundo si no tiene la fe? Ahora déjeme decirle, ¿quién es la fe? Si no tenemos la fe, no podemos vencer al mundo. ¿Quién es la fe? La fe es Cristo. Y la fe es la vida. Si tenemos la fe, tenemos la vida. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Yo ya creí en Cristo, ya me arrepentí de mis pecados. Ahora, ¿qué voy a recibir? Recibo a Cristo, pero no recibo la vida. Cristo, la fe y la vida no son la misma cosa. Dice en el capítulo 5, en el verso 5, ¿quién es el que vence el mundo? ¿Quién es? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solamente por el agua, sino por el... No solamente por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio por el que el Espíritu es la realidad. Si queremos tocar la realidad, se encuentra en el Espíritu. Yo tengo más de 30 años escuchando muchas herejías y se lo digo porque verdaderamente el Señor nos ha puesto en este ministerio para querer ayudarlos y ayudarlos. La realidad se encuentra en Cristo. He escuchado muchas tonterías, como cuando llegan a decir que la sangre de Cristo no te puede cubrir, no te puede cuidar, o cuando alguien dice, algún creyente llega a decir que él cuando sale cubierto con la sangre de Cristo. Y yo he escuchado a muchos hasta reírse de estas cosas, pero se ríen de su ignorancia. El día que Cristo murió, cuando su sangre fue derramada y fue cayendo, si alguien hubiera tocado la sangre de Cristo, que en la sangre física que cayó abajo, y si hubiera untado, pues yo le puedo decir que él no había sido limpiado. ¿Por qué? Porque él estaba tocando la sangre física, pero no estaba tocando la realidad. La realidad se encuentra en el Espíritu. Escuchaba decir a hombres decir que si todos los creyentes quieren cubrirse con la sangre de Cristo, que necesitarían muchos tambos llenos de sangre para cubrirse. Ellos están hablando de lo físico. Lo físico no es la realidad. No. La realidad está en el Espíritu Santo. Cuando nosotros como creyentes pecamos y caemos en una falta, la Biblia nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados y lavarnos con la sangre de Cristo. ¿Usted dónde va a encontrar la sangre de Cristo hoy? ¿Dónde la va a encontrar? ¿Dónde? ¿Dónde va a encontrar esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz? ¿Dónde la va a encontrar? Si la Biblia dice que nos limpiamos con la sangre de Cristo, ya como creyentes tenemos que lavarnos de día y de noche y cubrirnos. Y si vamos a salir, necesitamos que la sangre nos cubra. Y muchos dicen, esto es una herejía, esto no es una herejía.
¿Dónde se encuentra la sangre de Cristo? La sangre de Cristo se encuentra en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo nosotros tocamos la realidad de Dios. Si vamos a ser creyentes genuinos, creyentes que de veras busquen a Dios en espíritu y en verdad, debe de ser en la realidad. Podemos ser creyentes de muchos años, pero nunca hemos tocado la realidad. Oramos, ayunamos, hacemos sacrificios, nos arrodillamos por días y por horas y no cambiamos, seguimos siendo los mismos carnales y nos sentimos desesperados, no podemos vencer al diablo. Pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque ya hicimos muchos sacrificios y nada nos resulta. Porque nunca hemos tocado la realidad. Porque la realidad se encuentra en el Espíritu Santo. Dice Juan en el capítulo 5 que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solamente por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la realidad. No podemos ser creyentes hoy en esta era, en esta etapa, y nunca desde Adán hasta nuestros tiempos nadie pudo ser una persona genuina, de veras, vencedora, sin el Espíritu de Dios. Todos los hombres que fracasaron fue porque se apartaron del Espíritu de Dios, porque en el Espíritu de Dios estaba la realidad. Allí es donde nosotros podemos encontrar el triunfo y la realidad. La Biblia nos dice, un creyente es alguien que fue engendrado por Dios y que ha recibido la vida divina, que ha recibido la vida de Dios. Fíjese lo que dice en San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12. Debemos nosotros ir aprendiendo a querer nosotros con nuestra fuerza, a querer ser los creyentes genuinos. Con nuestra fuerza y nuestro poder jamás lograremos nosotros hacer de un corazón que agrade a Dios. En San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice, en el verso 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que nosotros somos hijos de Dios, engendrados de Dios, porque recibimos la vida de Dios. En San Juan, en el capítulo 10 del mismo Evangelio de San Juan, en el verso 10, dice la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que tengamos la vida divina, la vida de Dios, y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que nosotros echemos mano de la vida y que la tengamos en abundancia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 4, el Señor también habló la manera de adorar y de tocar la realidad. Esta es la manera correcta de adorar a Dios, de tocar la realidad. Podemos nosotros estar en nuestra reunión levantando las manos y cerrando los ojos, inclusive podemos postrarnos ante Dios y es posible que no estemos tocando la realidad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Por qué? Porque en nuestro espíritu se encuentra la verdad. La verdad es el espíritu. El Espíritu Santo es la verdad, es la realidad, es la veracidad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren.
La verdadera adoración real es cuando adoramos a Dios en nuestro espíritu. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en realidad es necesario que adoren. Nuestras reuniones no son reuniones religiosas, sino venimos a adorar al Padre en realidad. Llegamos a nuestra reunión y hemos venido a adorar al Padre y sentimos que lo hemos hecho en la realidad. No nos juntamos a pasar el tiempo, sino llegamos a nosotros a tocar la realidad. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y con realidad es necesario que lo adoren. La palabra veracidad tiene el mismo significado que realidad. El énfasis está en el espíritu. Sin embargo, también menciona la realidad. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu. Solo lo que procede del espíritu es auténtico. Lo que decimos, nuestros sentimientos, nuestras emociones no son reales. Porque si hoy sentimos adorar a Dios y podemos estar llorando, no estamos tocando la realidad. Podemos estar orando nosotros y aún llorando, y no porque lloras o por dejes de llorar, no estás tocando la realidad. Porque la realidad se encuentra en nuestro espíritu. Solo lo que procede del espíritu es auténtico. No se debe adorar a Dios con las emociones, con los sentimientos, ni con la mente. La adoración a Dios debe ofrecerse en el espíritu y en la realidad. No hay otra manera de tocar la realidad espiritual. No hay forma de tocar esta verdad y esta realidad. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser creyentes verdaderos, genuinos, reales? No creyentes que no sientan la realidad. ¿Cuántas veces o cuántos años hemos vivido sin tener estas realidades? Las hemos buscado, mucha gente lo ha buscado a través de los ayunos y a través de no comer ciertos alimentos. Jamás tocarán la realidad. La realidad no se encuentra en nuestros sacrificios. La realidad no se encuentra en lo que hacemos o dejemos de hacer. La realidad está en nuestro espíritu. Ahí está la realidad. ¿Qué es la realidad espiritual? La realidad espiritual es tocar a Dios en el espíritu. Pues solo lo que procede del espíritu es genuino. La adoración ritual no alcanza la norma. ¿Y qué decir de aquello que llaman adoración espiritual? Esto es frecuentemente indigna de un amén. Aunque no podemos detectar con exactitud lo que es, no obstante, percibimos hoy que hay algo hueco en ellos. Los judíos conocían al Señor Jesús físicamente. Debido a eso, desde el principio nos mostraron una actitud arrogante. Por eso decían ellos, este Jesús es el hijo de José. Ellos llegaron a conocer, los fariseos llegaron a conocer a Jesús físicamente. Ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Acaso no lo conocemos? Fíjense lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 42. Ellos dijeron, ellos conocieron a Jesús, pero conocieron a Jesús físicamente. Decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice ahora del cielo descendir? Ellos llegaron a conocer a Jesús físicamente, pero conocer a Jesús físicamente, eso no te lleva a tocar la realidad. La religión católica pone los retratos de Jesús, y quién sabe si serán de Jesús, pero ellos dicen que es la imagen de Jesús. Ellos llegan a tocar a esa imagen. Cuando ellos tocan a esa imagen, están pensando que están tocando la realidad. No, la realidad no se encuentra en las imágenes, ni en los retratos, ni en el físico de Jesús. La realidad se encuentra en el Espíritu Santo. Allí es donde está la realidad. Si vamos a ser creyentes genuinos, tenemos que tocar la realidad. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. La Biblia nos dice que solo lo que procede del espíritu es auténtico. Todo lo que nos venga del espíritu no es real.
Los judíos conocieron a Jesús físicamente, conocieron a su padre y a su madre y por eso pensaban que lo conocían. ¿Cuántos llegan a pensar que al saber las letras y al saber la Biblia y conocer muchos versículos de la Biblia y conocer muchas historias de la Biblia, ya con eso conocen a Jesús? Pues no. No solo conocían a sus padres, sino también a sus hermanos y a sus hermanas. Pero ¿conocían realmente al Señor Jesús? No lo conocían. En el capítulo de San Juan, en el capítulo 17, en el verso 2, aquí hay otro pasaje que también lo han malinterpretado y han pensado que conocer a Jesús, ¿cómo voy a conocer a Jesús? Hoy podemos decirlo nosotros con mucha facilidad. Conocer a Jesús lo puedo conocer en mi espíritu, porque ahí está Él. Cuando yo toco mi espíritu, estoy conociendo a Jesús. Ahora sé que Jesús es poderoso. Ahora sé que el enemigo no me puede derrotar porque en mi espíritu está el poderoso de Israel. En el capítulo 17, en el verso 1 dice estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor cumplió su misión cuando vino a la tierra. Yo le he dado la vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios si no tengo la vida eterna? A Dios solamente lo puedo conocer con la vida eterna. La vida eterna que Dios me dio, con esa vida eterna puedo conocerle. La vida eterna está en mi espíritu. La vida eterna es el Espíritu Santo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien has enviado. Este pasaje es usado por muchas personas que andan hasta predicando por las casas y andan diciéndole a la gente que tienen que conocer a Dios a través de las letras. Hay gente que conoce todas las escrituras y es carnal, es un fracasado. Su conocimiento de la letra nunca lo llegó a experimentar la realidad, porque la realidad no se encuentra en las letras, se encuentra en el espíritu. Es muy profundo esto de conocer a Dios, pero todos aquellos que quieran conocer a Dios tendrán que conocerlo a través de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay otro pasaje aquí en Jeremías, desde el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 31, donde nos dice la Escritura, Jeremías 31, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 31, en el verso 33, este es el pacto. Este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice, declara Jehová, pondré mi ley en sus partes internas. Esto es maravilloso. Dios ha puesto en nuestras partes internas su ley. Ahora la ley de Dios está en sus partes internas. Pondré mi ley en sus partes internas. Las pondré sobre su corazón. Las escribiré. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ninguno enseñará más a su prójimo. Ninguno es hermano diciendo conoce al Señor. Conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Desde el pequeño de ellos hasta el grande, declara Jehová. Porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Le damos gracias a Dios porque Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. ¿Sabe cuál es esa ley? Esa ley que Dios ha puesto en nuestras partes internas es la ley del espíritu de vida. Es decir, que dentro de nosotros está la ley del espíritu de vida. Con esa ley nosotros podemos vencer a la ley del pecado. Te damos muchas gracias, Padre,
porque tú has entrado en nosotros a nuestras partes internas y te has derramado en nuestro corazón y has puesto tu ley. Muchas gracias, porque ahora ya puedo ser victorioso, porque ahora ya puedo ser un creyente vencedor. Ya no soy un creyente que tan fácil lo engañen, porque ahora puedo tocarte, Señor, y puedo tocarte y tocar la realidad. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús.